una aeronave de Cubana de Aviación aterrizó en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana con los féretros de los 32 cubanos que cumplían misiones oficiales en el territorio venezolano. Se trata de víctimas fatales del ataque a Caracas el pasado 3 de enero, donde, recordemos, fuerzas estadounidenses abatieron la seguridad del presidente Nicolás Maduro y lo tomaron prisionero junto a su esposa. En la propia pista del Aeropuerto de La Habana se efectuó una ceremonia militar de recibimiento que incluyó formación de tropas y honores fúnebres. En el recibimiento estuvieron presentes autoridades del Estado y el gobierno, representantes de la dirección del partido, del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior, junto a familiares de los fallecidos y representantes de organizaciones sociales. Junto a todos ellos estuvo también presente el líder de la Revolución Cubana, Raúl Castro Ruz. Tras la ceremonia inicial, los restos mortales fueron trasladados en un dispositivo fúnebre hacia la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, lo tenemos a mis espaldas, el MINFAR, en las inmediaciones de la Plaza de la Revolución. A lo largo de la avenida Rancho Boyeros, desde el aeropuerto hasta la zona de paseo y Plaza de la Revolución, se concentraron desde horas tempranas habitantes de la capital para acompañar el paso del cortejo fúnebre. Miles de capitalinos acudieron a mostrar sus respetos a los caídos a pesar de la lluvia que cae a ratos en La Habana. En la sede del MINFAR se han realizado ceremonias de homenaje con la participación de dirigentes políticos y gubernamentales, miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior, compañeros de misión, estudiantes, trabajadores y representantes de distintos sectores sociales. Según el programa de honras fúnebres, los restos serán posteriormente trasladados a sus provincias de origen, donde continuarán las ceremonias de homenaje y las inhumaciones en cementerios locales con la presencia de autoridades territoriales, familiares, compañeros de trabajo y vecinos. Estas acciones forman parte de la Jornada Nacional de Tributo acordada para estos fallecidos. También se informó que en la jornada del miércoles arribó a La Habana un grupo de heridos procedente de Venezuela, quienes reciben atención médica especializada en instituciones hospitalarias cubanas, acompañados por sus familiares y equipos de salud. Well, a hugely consequential verdict out of Seoul. The ex-president Yoon Suk-yeol found guilty of essentially trying to use his bodyguards at the presidential residence to keep investigators and to keep police from arresting him. This all happened back on January 3rd of last year, 2025. Corruption investigators go into his presidential residence and are trying to bring him into custody, just weeks after this ex-president Yoon Suk-yeol declared martial law in December of 2024. He did that, in short, because he was in a political logjam. He declared political activity across South Korea illegal, put the military in charge of law enforcement, and that only lasted for 6 hours after opposition lawmakers came back to the heart of South Korean democracy and overturned his martial law order. So investigators, trying to hold him accountable, tried to arrest him one time, January 3rd. It didn't work. There was a standoff between investigators and his bodyguards. Tried to arrest him a second time back on January 15th. That attempt was successful. So 1 year and 1 day later, the ex-president is found guilty of obstruction of justice. Where South Korea goes from here, this is the first verdict actually of 4 trials that Yoon Suk-yeol faces over that botched martial law decree. He is also on trial facing a charge of insurrection, and Seoul prosecutors have asked a judge to be able to hand down a verdict of the death penalty for that insurrection case. I will say it's very rare in any part of the South Korean judicial system that anybody is given the death sentence, and analysts do not expect him to receive that sentence. It would be, again, exceedingly rare. But the stakes in that trial and that verdict are so incredibly high, and we are expecting that in the middle of February. El Museo del Grammy en Los Ángeles dio por inaugurada la nueva exhibición de la superestrella latina Selena Quintanilla. La muestra lleva por nombre Selena from Texas to the World y sirve para reconocer y recordar el legado de la intérprete, así como su impacto en la música, la moda y la cultura.
Esta exhibición marca la primera vez que los objetos personales de Selena son mostrados en un museo fuera de su ciudad, Corpus Christi. La muestra incluye diversos tipos de objetos, desde vestuarios icónicos, zapatos, instrumentos musicales, premios Grammy, teléfonos antiguos usados por la cantante, así como un micrófono que aún conserva marcas de labial que usó Selena durante una presentación. El museo inauguró también un mural inspirado en la cantante de Tex-Mex. En entrevista con CNN, Mr. Toledo, autor del mural, contó cómo fue realizar este trabajo. Hice diferentes diseños y se los mandé a la familia y ellos escogieron cuál era su favorito. Y desde ahí escogemos un día cuando puedo pintar y duró como unos 6 días pintando el mural. Adicionalmente, familiares de la cantante expresaron su agradecimiento y emoción por esta muestra. ¿Qué es lo más importante? Yo creo el micrófono de ella, y también hay la guitarra que yo usé a grabar, los CDs entre A Mi Mundo y también Amor Prohibido. Yo creo que esos son muy importantes. I'm very proud, muy orgullosa. I'm just proud of podemos hacer algo que todavía es importante, que la gente está todavía escuchando y divirtiendo de la música de nosotros. Esta es la abeja más grande del mundo. La imponente estructura de 14 metros de alto por 17 de largo hoy es el corazón de un parque temático ambiental, creado para resaltar el papel fundamental de las abejas como polinizadoras y guardianas del ecosistema. Fue construida a tan solo 1,5 kilómetros del casco urbano de Sutamarchán, tierra boyacense conocida por su deliciosa longaniza. Que se lleven una buena foto, pero lo principal es que se lleven un buen reconocimiento a la abeja y al respeto que le debemos tener a ella. El parque cuenta con 2 miradores panorámicos, un meliponario con especies nativas sin aguijón, un hotel para abejas silvestres y un museo apícola, que busca preservar la historia de la apicultura en Boyacá y Colombia. Estuvimos viendo las colmenas, el parque, la abeja, el museo, y todos acá de verdad, los guías, todos son súper buena gente, súper recomendado, la atención. Aprendí de las abejas que no hay que matarlas porque a veces se confunden con los zancudos. Esta estructura se convierte en la abeja más grande del mundo. Se demoraron 11 meses en construirla y pesa aproximadamente 80 toneladas. Los invitamos a que vengan a nuestro parque, que vengan a este bonito espacio que los está esperando Boyacá, que los está esperando el municipio de Sutamarchán. Boyacá sigue posicionándose como el destino ideal para quienes buscan experiencias diferentes, sostenibles y llenas de vida, en parques temáticos que exaltan lo mejor de nuestro territorio.